Saludo con gusto a Claudio X González, fundador de las organizaciones Unidos y Sí por México, organizaciones entre otras, convocantes de la movilización de este domingo 26 de febrero. Gracias por estar con nosotros. Encantado, Guillermo, te agradezco mucho esta oportunidad y sí, pues todavía conmovido por la respuesta de la gente y por el canto del himno nacional en voz de 400,000 mexicanos y mexicanas este domingo pasado. Claudio, ¿cuál es el recuento que harías de la movilización de ayer en más de 100 ciudades de México y fuera de México, que solo en el Zócalo capitalino superó en números de asistentes a otras concentraciones? Me viene a la mente la de 2004, aquella marcha de blanco que fue histórica para protestar contra la inseguridad. Parecía insuperable y, sin embargo, la de ayer la superó. ¿Cuál es el recuento, Claudio? Pues el recuento es extraordinariamente positivo, Guillermo. Ciudadanas, ciudadanos, de modo pacífico, de modo festivo, alegre, familiar, en defensa de la democracia, de la libertad, del Instituto Nacional Electoral, finalmente en defensa de México. Como dices, alrededor de 400,000 personas en el Zócalo. Faltó Zócalo, Guillermo, increíble, pero pues a la hora que se cantó el himno, eso de las 11:30, 11:45, estaba pletórico el Zócalo y estaban llenas Pino Suárez, 20 de noviembre, 5 de mayo, Madero, en fin, realmente algo no visto nunca. En cuanto al centro de la Ciudad de México, también las marchas de noviembre pasado fueron extraordinarias y grandísimas sobre Reforma y hacia el Monumento a la Revolución, pero bueno, una gran respuesta ciudadana, crecimiento de la cultura democrática, de la cultura ciudadana, como decía, en defensa de la libertad, de la democracia, del INE, dirigiendo nuestra voz, Guillermo, hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El templete se puso en esa esquina de la plancha y entonces todas las miradas y todo el anhelo de esas cientos de miles de personas estaba dirigido a la Suprema Corte de Justicia porque, como sabemos, Guillermo, ya pasó el plan B, que en palabras del secretario de Gobernación pretende descuartizar a la institución que organiza las elecciones en nuestro país, por increíble que parezca. Pero esa es la deriva autoritaria de Morena y ahora está en manos de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia determinar si es constitucional o inconstitucional dicho plan B. Si es constitucional, lo declaran así, se le va a asestar un golpe terrible a la democracia incipiente que existe en México, un interludio de 25 años de democracia. Guillermo, tú has narrado cómo los sacrificios para construir esa democracia que quiere ahora acabar Morena y el presidente de la República. Si en cambio los y las ministras de la Suprema Corte de Justicia declaran inconstitucional el plan B, que es lo que nosotros sostenemos como ciudadanos que debe ser el caso, entonces nos iríamos con un INE como lo conocemos y con unas elecciones arbitradas justamente al año 24, la elección más grande y más importante en la historia de nuestro país. Entonces, fuimos a dejar flores, rosas, llenamos la puerta de la Suprema Corte de Justicia de estas flores como un mensaje de esperanza y de confianza, Guillermo, en los ministros de la Suprema Corte de Justicia que tienen una responsabilidad histórica de cuidar la Constitución y de cuidar la democracia y de cuidar al Instituto Nacional Electoral. En todo el país, Guillermo, nos dimos cita, las y los mexicanos, en 121 ciudades, cosa nunca antes vista. Realmente tiene una condición histórica estas concentraciones del domingo, del día de ayer, y calculamos 1.5 millones de mexicanas y mexicanos marchando y a coro diciendo: el INE no se toca, mi voto no se toca. También cifras nunca antes vistas, Guillermo, y pues la verdad, totalmente espontáneo de parte de la ciudadanía. Quienes vivimos estos momentos podemos atestiguar
lo auténtico, el fervor patrio, el amor por México, el canto del himno en la garganta de 400,000 mexicanos aquí en el Zócalo, pues es algo absolutamente conmovedor y que tenemos que seguir practicando, Guillermo, permanentemente este músculo ciudadano, porque ante el autoritarismo del presidente tenemos que oponer la libertad de las y los ciudadanos. Me consta lo que estás refiriendo. Yo mismo caminé por la avenida 20 de noviembre, prácticamente desde el Salto del Agua hasta la plancha del Zócalo. Y me llamó mucho la atención que en la concentración de ayer había representantes de todos los estratos sociales, lo cual echa por tierra el discurso de los conservadores, los fifís, los privilegiados, los aspiracionistas que tanto refiere López Obrador. Fue una manifestación diversa, plural, donde acudieron ciudadanos de todas las edades también. Prevaleció el respeto, comercios abiertos, no se rompió un vidrio, no se pintó un muro, no se saqueó un comercio. Flores, como refieres, a la puerta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un ejercicio ejemplar, Claudio. Pues la verdad sí, Guillermo, y mira, y nadie lo puede narrar mejor que tú. Y qué bueno que lo viviste. Y así es, efectivamente, en paz, en orden, ni un vidrio roto, pura vibra positiva, democrática, de libertad, muy plural, como sugieres, Guillermo, de gente de todos los estratos sociales, todos ahí concentrados en el Zócalo y en las calles aledañas. Hicimos muy bien en poner algunas pantallas y algunas bocinas, Guillermo, dando a 20 de noviembre y a 5 de mayo, y a Madero, porque la gente no cupo en el Zócalo. Literalmente mucha gente no pudo llegar hasta el Zócalo, pero se realizó en perfecto orden, inclusive, Guillermo, abonando a tu narrativa, quedó perfectamente limpia la plaza cuando nos fuimos. Lo único que quedaron fueron las flores en la escalinata en la entrada de la Suprema Corte de Justicia, como decía, como una ofrenda de esperanza, de confianza en los ministros para que defiendan la Constitución y al Instituto Nacional Electoral, que es la tarea de ahora, porque no nos pueden dejar sin árbitro electoral, Guillermo. Repito, mucho batallamos, mucho se sacrificó, muchas vidas se sacrificaron para lograr democracia en México, para que ahora quienes llegaron por la vía democrática la quieran cerrar. Decía un amigo, Lupe Acosta Naranjo, que es como alguien sube a la azotea con la escalinata y una vez arriba tira la escalinata para quedarse solo ahí arriba. Oye, pues no se vale. Los mexicanos queremos elegir nosotros a nuestros gobernantes. De eso va la democracia. Y queremos reconciliación, no polarización, que es lo que practica el populismo autoritario de Morena y del presidente. Entonces, bueno, mira, qué bueno que lo viviste, porque quienes lo sentimos, pues nos impulsa a seguir peleando por nuestro país, Guillermo, y el que desde el poder denosten esto, pues lo único que quiere decir es que no están entendiendo nada y que están jugando un juego perverso, que es el juego de los populistas autoritarios, pues como los hay otros en Latinoamérica. No caigamos en ese juego, nosotros a lo nuestro, que es defender al Instituto Nacional Electoral, que es proponer una mejor nación y trabajar por una mejor nación, que es con esta fuerza ciudadana, con esta marea rosa, déjame llamarle, Guillermo, pues pedirle a los partidos que tomen muy en cuenta a la ciudadanía en la elección de la candidatura de oposición de una mujer u hombre para enfrentar al oficialismo, y que con esta misma marea rosa venzamos el abstencionismo, porque yo creo que ese es el camino, Guillermo, para sacudirnos a este autoritarismo en ciernes que pretende el presidente y Morena, y que no podemos permitir los ciudadanos. Y ayer dimos una fuerza, nos mostramos como una gran fuerza respetuosa, pacífica, ordenada, pero muy vehemente y muy firme en defensa de democracia, de libertad y del Instituto Nacional Electoral. Claudio X González, una de las cosas que llamaron la atención es que no fuera izada la bandera monumental en el asta de la Plaza de la Constitución, como ocurre todos los días a las 7 en punto de la mañana, se iza la bandera y se le rinden honores
pero no ocurrió este domingo 26 de febrero. ¿Cómo interpretas este gesto del gobierno? No me sorprende, Guillermo. Es parte de los distractores y las provocaciones del gobierno. Por otro lado, ante una manifestación, como dices, que no se rompió ni un solo vidrio, montaron una especie de muro de Berlín, ¿no? Enfrente del Palacio Nacional, como si alguien quisiera lastimar a nuestro patrimonio nacional. Hombre, por Dios, nunca he visto a gente más pacífica y más ordenada, eso sí, muy firme y muy valiente, dando la cara, poniendo el pecho frente a Palacio Nacional, frente a Suprema Corte de Justicia, frente a Palacio del Ayuntamiento y como la catedral como testigo, dando la cara en defensa de lo que más valoramos las y los mexicanos. Yo lo que creo, Guillermo, es que no debemos de caer en esos distractores y en esas provocaciones. Lo que demuestran realmente las mañaneras y lo que demuestra este tipo de bajezas, porque no hay otro modo de describirlas, como el muro, como no izar la bandera, pues es el miedo que le tiene el presidente a la ciudadanía, Guillermo. Hay que decirlo tal cual, le tiene miedo a los ciudadanos el presidente, le tiene miedo a la libertad, le tiene miedo a la crítica, le tiene miedo a la opinión pública, le tiene miedo a elecciones libres, Guillermo. Por eso se quiere quedar con el árbitro. No es posible. Pero yo creo que ayer todo México, 121 ciudades, Guillermo, ¿cuándo habíamos visto algo así? Ni tú, ni yo, ni nadie en México. Extraordinario y quizá a nivel internacional, que se den de manera simultánea concentraciones en 121 ciudades. Bueno, me parece muy único y me parece muy válido de una ciudadanía que dice: yo sí voy a defender mi democracia, mis instituciones, yo quiero elegir a mis gobernantes, yo no voy a permitir que se eternicen en el poder, y menos gobiernos que resultan tan ineptos y tan corruptos como el actual. Claudio X González, no quiero detenerme en el discurso de López Obrador, seguramente lo escuchaste, aquí transmitimos fragmentos de la mañanera, cada quien tendrá su propia opinión de lo dicho por el presidente frente a un clamor ciudadano de la magnitud que observamos ayer. Pero quiero preguntarte, ¿qué sigue? Muchos han llamado lo acontecido ayer el inicio de la primavera mexicana, así lo han denominado. ¿Qué sigue? Mira, yo creo que esta primavera mexicana o esta marea rosa, como la querramos llamar, Guillermo, yo creo que lo fundamental ahorita no quitar el dedo del renglón en relación a que no lastimen al árbitro más de lo que ya lo lastimaron. Eso es fundamental, porque si nos dejan sin árbitro, entonces ya no hay cancha pareja, Guillermo, y si no hay cancha pareja, se vuelve muy complicado una contienda legítima por el poder en el 24, y es la elección más importante en la historia de México porque se elige presidente, Senado, diputaciones, presidencias municipales, 9 gobernaturas, incluyendo la Ciudad de México. Entonces, tenemos que llegar con un árbitro neutro, con un padrón confiable, con una credencial vigente y con unas casillas muy bien cuidadas para que cuente el voto de los mexicanos. Entonces, número uno, la defensa del INE continúa con acciones de inconstitucionalidad por parte de los partidos políticos y de los legisladores, controversias constitucionales por parte del INE y amparos estratégicos por parte de la ciudadanía que ya están propiamente listos. Estamos esperando a que se presenten ya o se difunda formalmente el plan B para que empiecen a contar los plazos y que se puedan interponer estas acciones. Yo también ahí le pediría a la gente, tenemos en change.org echado a andar un mecanismo en donde la gente puede decirle a la Suprema Corte de Justicia, por favor lean el contenido, son 4 o 5 puntos muy básicos de lo que los ciudadanos sostenemos frente a la Corte en lo que se llama un amicus curiae, que es nuestras consideraciones ante la Corte de por qué deben declarar inconstitucional el plan B. Tiene cerca de 145,000 firmas ya en este momento ese amicus curiae, pero servirá que se firme mucho más y que llevemos todas estas firmas a la Suprema Corte. Ese es número uno, Guillermo. Segundo, el 28 de marzo, después de un año y medio de trabajo intenso en foros
en spaces, con expertos en distintas materias, presentar la propuesta ciudadana de nación. Cómo lograr un país más inclusivo, un país en donde todo mundo quepa, en donde todo mundo tenga oportunidades, donde resolvamos los problemas de la inseguridad, de la insalubridad, de la falta de educación de calidad. Entonces, eso lo presentamos el 28 de marzo, la propuesta ciudadana, volcarnos a ver hacia el futuro del país. Tercero, Guillermo, muy importante, y este es un mensaje para los partidos de oposición, que van a elegir a una candidata o candidato para representar a la oposición frente a la candidatura del oficialismo, que tomen en cuenta a esa primavera mexicana, a esa marea rosa, a la ciudadanía en la elección de esa candidata o candidato. Si eso se hace, y hay muchas vías para lograrlo y estamos trabajando en propuestas para los partidos, esa mujer o ese hombre tienen muchas más posibilidades de ganar la elección en el 24, Guillermo, para quitarnos este mal gobierno de encima que quiere conculcar nuestra democracia y libertad. Y por último, vencer el abstencionismo, Guillermo. Si salen masivamente los mexicanos a votar en el 24, va a ganar la alternancia. Si no salen a votar, va a ganar el clientelismo de Morena, y eso no lo podemos permitir. Y creo que las marchas de noviembre y las concentraciones del día de ayer son momentos sumamente esperanzadores y motivantes de lo que la ciudadanía puede lograr. Ha habido déficit de ciudadanía en México en el pasado y creo que la emergencia y la urgencia que se nos plantea enfrente por un gobierno abusivo y autoritario está sacando esa marea ciudadana, esa cultura democrática a flote, y es esa cultura la que puede lograr la alternancia para llevar a México a un mejor lugar. Con esto nos quedamos. Claudio X González, muchas gracias por estar aquí para hacer el recuento de esta movilización social que quedará registrada en la historia y en el recuerdo personal de cientos de miles de mexicanos que salieron a la calle. Gracias, Claudio.